Buenos días, señor presidente, querida Madalena, señora alcaldesa, vicerrectora, delegado del rector, subdirectora de la Fundación, señores concejales del Ayuntamiento, demás autoridades, compañeros de la universidad. Bueno, bienvenido a esta inauguración de curso de verano de la Fundación y de la Universidad de Málaga. Y lo hacemos de una forma estelar, o sea, no se puede hacer de mejor manera, a pesar de todos los incidentes que han ocurrido, todos se han salvado y tenemos aquí al presidente Rajoy con nosotros, como era nuestro deseo. De forma muy breve, decir que los cursos de verano de la Universidad de Málaga, de la Fundación, es el escaparate fundamental de la actividad extraacadémica de la Universidad de Málaga justamente en verano. Y hacerlo en Marbella también un lujo, también por la acogida que nos dio la alcaldesa todos los años. Estamos hablando de la 17ª edición, estamos hablando ya de 16 años en esta localidad y siempre la acogida es perfecta y la atención que nos guarda y la colaboración que mantenemos siempre es ideal, ¿no? Bueno, los cursos, ya habrán visto ustedes el programa, abordamos diferentes temas, desde ciencia hasta inteligencia artificial, hasta salud, hasta cultura, arte, urbanismo, y geopolítica, o aprendiéndose a geopolítica, la conferencia del presidente sobre el futuro de Europa. El futuro de Europa, que cualquiera es capaz de predecir lo que ocurre en Europa, y podría decir que hoy es un día muy apropiado para que el presidente se quede por nosotros, pero en España hay que decir que todos los días puede ser un día apropiado, todos los días ocurren algo, y es una oportunidad que tenemos aquí para disfrutar del presidente y de todos ustedes, y esperamos que evidentemente al finalizar esto y los cursos de verano, tanto en Marbella como en toda la provincia, pues sean del agrado y satisfacción de todos los que participen en ellos. Muchas gracias. Excelentísimo presidente, excelentísima alcaldesa, director general de la Fundación, compañera de la UMA, medios de comunicación y demás asistentes, queridos todos, amigos y amigas. Mi agradecimiento en nombre del rector de la Universidad de Málaga, al presidente Rajoy, por acompañarnos hoy y también al Ayuntamiento de Marbella por acoger por 17ª vez consecutiva nuestros cursos de verano. El tema elegido para la masterclass de hoy no puede tener mayor interés y máxima actualidad. Ejemplo, como comentábamos en la presentación hace unos días, aquí también precisamente en el Ayuntamiento, de que los cursos de verano de la Universidad de Málaga son un excelente ejemplo de la combinación del máximo rigor científico y académico con esa faceta más relajada que lleva implícita en su dinámica, a no ser que te cancelen un vuelo o un viaje, ¿no? Que entonces ya la cosa cambia un poco. Deseo que todos los asistentes a esta clase, me consta que se han ocupado todas las plazas, como no podía ser de otra manera, disfruten de la sesión de hoy, que sin duda pues, nos abrirá nuevas perspectivas y ojalá también nuevas esperanzas. Para finalizar, no cabe duda de que este tema, ese futuro de Europa, pues en él aquella niña que ya ha crecido, pues debe tener también un papel fundamental y crucial tanto en su gobernanza como en su toma de decisiones. Muchísimas gracias y disfruten de la jornada de hoy. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un auténtico honor, como alcaldesa, daros la bienvenida a esta edición de los cursos de verano de la Universidad de Málaga en Marbella, una cita, como bien decíais, absolutamente consolidada, que se esfuerza además cada año con ese compromiso claro en torno a la cultura, la reflexión, el pensamiento crítico y, por supuesto, la formación de calidad. Quiero agradecer de manera muy especial a la universidad, en nombre de toda la universidad, a la vicerrectora, por supuesto al director de la Fundación, por esa apuesta absolutamente firme y comprometida con Marbella, por seguir siendo sede de estos cursos de verano y, por supuesto, a todo vuestro equipo. Esta larga y fructífera colaboración es un magnífico ejemplo de cómo las instituciones, cuando trabajan unidas, crean sinergias y, al final, aportan mucho valor. En esta jornada de apertura, además, tenemos el gran privilegio de contar con una masterclass sobre el futuro de Europa,
a cargo de una figura imprescindible para entender la política nacional e internacional de las últimas décadas. Y no es otro que el expresidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Para mí es una inmensa alegría, y se lo puedo decir, el ser la encargada de presentar a una persona a la cual admiro, a la cual, bueno, tengo muchos recuerdos con él, hemos sido compañeros, él ha sido una persona absolutamente imprescindible en nuestro partido, en un Gobierno. Durante años hemos compartido congreso, pero sobre todo tengo que decir que ha sido un grandísimo presidente de Gobierno y una persona, además, donde Marbella siempre te estará eternamente agradecida, querido presidente. Esta tierra, esta ciudad, la conoces muy bien y siempre le has demostrado un afecto especial y, además, te tengo que decir que siempre te estaremos eternamente agradecidos. Bajo tu gobierno, querido presidente, esta ciudad consiguió un hito en la historia jurídica y administrativa de nuestro país y nunca olvidaremos que ese apoyo incondicional que tuvo tu Ejecutivo en Marbella permitió reestructurar nuestra deuda, una deuda histórica, una deuda que nos abocaba directamente a la quiebra, una deuda que lo que pretendía era compensarse recuperando los fondos incautados de esos casos de corrupción y destinarlos directamente a proyectos de interés para la ciudad y también para equipamientos públicos. Y no hubiera sido posible sin esa sensibilidad, sin esa solidaridad, sin esa justicia que tú demostraste en tus primeros presupuestos. Nunca olvidaremos, el equipo de Gobierno que también nos acompaña en el día de hoy, tu actitud cuando te presentamos las circunstancias en las que habíamos encontrado esta ciudad en el 2007, con un absolutamente cero apoyo por parte del anterior Gobierno y donde te implorábamos que hicieras una excepción con una ciudad como la nuestra y donde además incluyeras los presupuestos generales del Estado. Era algo único, no se había llevado a cabo nunca, pero precisamente gracias a tu actitud tuya y de todo el Ejecutivo, hoy Marbella puede decir que ese futuro está consolidado, definitivamente está vinculado a nuestro crecimiento y por eso, querido presidente, muchas gracias por hacer oídos a esas reivindicaciones y apostar decididamente por nuestra ciudad. Hoy compartes con nosotros tu visión de Europa en un momento en el que el continente afronta profundos desafíos económicos, institucionales y también geopolíticos. Y yo creo que tu dilatada experiencia, esa mirada lúcida y sobre todo tu inmenso conocimiento son todo un lujo para los que vamos a tener la oportunidad de escucharte. Gracias por acompañarnos en este día especial, a pesar de todas las vicisitudes para poder llegar aquí, por seguir enriqueciendo el debate público con ese rigor, seriedad, coherencia y el sentido común que siempre te han caracterizado. Por lo tanto, te dejo con Madalena Marín, a la que tengo también la oportunidad, Martín, a la que tengo la oportunidad de saludar, y por supuesto con esta audiencia que sin duda estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias, presidente. Bien, muchísimas gracias. Gracias en primer lugar, por supuesto, de nuevo al Ayuntamiento de Marbella por ser tan hospitalario, por mantener esta relación constante con la Universidad de Málaga, a la Fundación General de la UMA, que hace un excelente trabajo desde el primero hasta el último de sus trabajadores y, por supuesto, al protagonista de esta mañana, que no es otro que el presidente Rajoy, el excelentísimo señor don Mariano Rajoy Brey. Si me permite, a partir de ahora hablaré solamente de presidente y obvio toda la primera parte. Se le ha presentado ya, es imposible hacer una síntesis de su currículum, de toda su trayectoria, pero si me permite voy a tener la osadía de señalar solo dos aspectos que creo que lo identifican bastante bien. Por una parte, saben ustedes que es un jurista de reconocido prestigio, tiene una formación en Derecho que realizó en una universidad clásica, la de Santiago de Compostela, y también es bien sabido que fue usted un niño prodigio, por decirlo de esa manera, porque obtuvo la oposición de registrador en la propiedad con 23 años. Luego he podido saber que viene de familia, porque creo que uno de sus hermanos lo hizo también con 24 años. No se atrevió a quitarle la primacía. No lo hubiera permitido. Eso es.
y esa condición de jurista nunca la ha perdido. Es decir, esa formación la tiene y seguramente a lo largo de este encuentro va a hacer demostración sobrada de la misma. Y en segundo lugar también, prescindiendo de cualquier prisma ideológico, yo creo que la figura del presidente Rajoy, ya lo ha dicho también la alcaldesa, si algo lo caracteriza es que ha acreditado ser un servidor público, que se ha guiado siempre por la defensa de los intereses de España. Y eso le ha llevado a asumir diferentes tareas de responsabilidad, muchas. No voy a hacer un elenco de todas ellas, pero bueno, ha sido ministro de Presidencia, ministro de Interior, ministro de Administraciones Públicas, también, por supuesto, vicepresidente primero y fue presidente del Gobierno durante 2 mandatos del año 2011 al 2018. Durante toda su dilatada vida pública ha ido adquiriendo un gran bagaje a nivel internacional, como demuestran los numerosos galardones y premios que ha recibido. Por ello, nada de lo que sucede en la Unión Europea le es ajeno y ha mantenido siempre un interés directo en todas estas cuestiones. Él mismo, creo yo, que se ha calificado en algunas ocasiones de europeísta convencido, que no significa que sea un europeísta crítico, que conoce perfectamente también las fortalezas y debilidades de la Unión Europea y, de hecho, eso van a quedar de manifiesto. Así que muchísimas gracias por su disponibilidad, por su generosidad para participar en este encuentro, que no pretende otra cosa que ser un espacio de debate y reflexión sosegado, alejado de la polarización extrema en la que vivimos, en el seno de una universidad pública y en el seno de una ciudad que es la ciudad internacional por excelencia. No en vano hay más de 50.000 extranjeros residentes habituales, muchos de ellos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Presidente, hablar del futuro de la Unión Europea es hablar del devenir de esos 27 Estados, pero sobre todo es hablar del devenir de los nacionales, de todos los que somos ciudadanos europeos. Así que me gustaría, en primer lugar, que hiciera usted una valoración de dónde venimos, es decir, de los orígenes de las entonces comunidades europeas, de hoy Unión Europea, de qué fue ese proyecto, para qué se construyó, cuál era el sentido, si lo ha ido manteniendo hasta la actualidad. Y luego también que hiciera una valoración del peso que ha tenido la Unión Europea para la vida española. No en vano, hace muy poco, el 25 de junio, se cumplió el 40 aniversario de la adhesión española a la Unión Europea. Si le parece, podemos empezar yéndonos hacia atrás para aterrizar luego en el presente y después hacer un análisis un poco en perspectiva. Bien. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por las cariñosas palabras que todos los intervinientes me han dedicado y quiero felicitar por la organización de estos cursos. Aquí en España, como ustedes saben, supongo que en otros países también, o a lo mejor no tanto, no lo sé, todo es opinable, pues en fin, se suele hablar del día a día, de acontecimientos llamativos que no requieren análisis ni estudio de absolutamente nada. Entonces, que haya gente que se ocupe de temas importantes, pues yo creo que es algo muy saludable, ¿no? Y dentro de esos temas importantes, yo modestamente pues intentaré apuntar alguna idea sobre estos asuntos de los que desgraciadamente se habla bastante poco en España, pero creo que son importantes. Decía Madalena en su intervención, vamos a hablar un poco de Europa, que es lo que está pasando, y yo quería comenzar con un breve apunte histórico, ¿no? Porque de cómo está el mundo y dónde está el mundo en estos momentos, ¿no? Porque Europa forma parte del mundo. Vamos a ver. En los primeros 50 años del siglo XX en Europa, entre otras cosas que se nos ocurrió, pues fue la de organizar 2 guerras mundiales, que no está mal, ¿no? 2 guerras mundiales. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues parece que el sentido común empezó a llegar a la gente y en Roma, en 1957, se aprueba el Tratado de Roma. Formaban parte de, que es un esbozo de lo que hoy es la Unión Europea, formaban parte solo 6 países, los 3 del Benelux más Italia, Francia y Alemania. Entonces, ¿qué objetivo decidieron que había que perseguir los europeos? Pues bueno,
conociendo lo que había ocurrido los 50 años anteriores, 2 guerras mundiales incluido, pues oiga, lo primero, la paz. Vamos a hacer un espacio de paz. Y se hizo un espacio de paz. No ha habido ninguna guerra en lo que es la Unión Europea, ni la hay hoy. Hay problemas y muy graves, como saben, en los aledaños, particularmente el caso de Rusia y de Ucrania. Pero el primer gran objetivo de la Unión Europea se consiguió, la paz. Segundo gran objetivo, la democracia. Bueno, no hay que explicar lo que es la democracia, simplemente son valores superiores. Entre la democracia y la dictadura, pues yo creo que no hay alternativa. La democracia son derechos, libertades, respeto al que no piensa igual, pluralismo político, derecho al voto y, sobre todo, primacía de la ley, Estado de Derecho y separación de poderes. Por tanto, segundo, democracia. Tercero, bienestar. Se podrán decir muchas cosas, pero el modelo de bienestar que algunos vituperan de cuando en cuando de la Unión Europea es incomparable con el de cualquier otro país del mundo. Quizá haya alguna excepción, pero aquí hay un sistema sanitario público con sus problemas, pero lo hay un sistema educativo público, hay un sistema de pensiones y en general es muy difícil que a nadie la sociedad y sus administraciones pues lo dejen, perdón por la expresión, tirado. Por tanto, yo creo que la Unión Europea pues, fue la historia de un éxito. Lo fue, porque consiguió traer la paz, cosa que antes no se producía, la democracia, antes no había democracias, y además el bienestar. Bueno, ahora hay otros problemas, quizá volvamos luego sobre este asunto, porque yo también quería decir, bueno, oiga, ¿y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, además de que la Unión Europea, pues el Tratado de Roma, pues comenzara a funcionar? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo después de la construcción del Muro de Berlín, quedaron en el mundo 2 grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, 2 potencias con poder y con influencia, y el resto de países se fueron alineando con unos o con otros. La Unión Europea, como eran democracias, se alinearon con Estados Unidos, que era una democracia, y no se alió con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no era una democracia. Eran los momentos de la Guerra Fría. Por un lado estaban las democracias y por otro las dictaduras. En 1989 se produce un acontecimiento de una enorme importancia. Cae el Muro de Berlín y cae por el colapso económico y la crisis interna de la URSS, no por ninguna otra razón, ni por ningún bombardeo de nadie, ¿no? Y Bush y Gorbachev ponen fin de manera oficial a la Guerra Fría en una cumbre celebrada en Malta en 1989. A partir de ahí, ¿qué pasa? La URSS se rompe, surgen nuevos países, muchos de esos nuevos países terminan en la Unión Europea o en la OTAN o en los 2 sitios, piensen en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, etcétera, etcétera. Y nos contaron, la historia se ha terminado, la democracia ha ganado, el comunismo ha perdido, y llegó aquel famoso Fukuyama que nos dijo, ganó la democracia y el mundo es libre, feliz y todos están contentos. La Unión Europea estaba con las democracias, bueno, como dije antes, paz, democracia, libertad, etcétera, etcétera, pero el fin de la historia no se produjo. Y entonces comenzaron una serie de acontecimientos en el mundo, que es de lo que debíamos hablar hoy, los acontecimientos que se está produciendo y lo que nosotros creemos que debía hacerse, sobre todo desde el punto de vista de los europeos. Por tanto, resumo, éxito de la Unión Europea, paz, bienestar y democracia, y aparente éxito de las democracias con la caída del Muro de Berlín. Ahora, ¿todo esto es así? Pues ya veremos, vamos a esperar un poquito. Bien, presidente. Haciendo ya en perspectiva, eso usted ha señalado bien de dónde venimos y la situación actual es la que deberíamos un poco tratar de profundizar, ¿no? Realmente estamos en el tránsito de un orden mundial nacido después, como usted ha señalado, de la Segunda Guerra Mundial, que yo no sé si usted está de acuerdo en que era un orden basado en reglas, que existían unas normas internacionales que estaban bien definidas, estaban también presentes en la Carta de las Naciones Unidas y sobre todo que existían también unos principios que eran compartidos a nivel universal.
que permitían que todo el mundo conociera cuáles eran las reglas de juego, el funcionamiento. Y, sin embargo, ese orden clásico, el orden liberal en el sentido pleno de la palabra, parece que ha muerto y está siendo sustituido, o algunos lo han matado, y está intentando ser sustituido por un nuevo orden mundial, que es un orden mundial mucho más incierto, en donde parece que el derecho no importa, donde esos principios se cuestionan. Entonces, ¿cuál sería, digamos, su diseño? ¿Qué peligros ve usted en esa construcción de ese nuevo orden mundial? Bien, como antes les decía, y nos contó Fukuyama, las democracias han ganado. Pues no, las democracias no han ganado. ¿Qué ha pasado? Pues que Rusia ha empezado a mover el tablero. Rusia ha establecido un régimen dictatorial, no lo era en la época de Gorbachev ni de Yeltsin, hoy es una dictadura y es muy difícil poner en tela de juicio esta afirmación, y ha iniciado una operación para recuperar poder e influencia. Ya lo dijo Putin, la ruptura de la URSS fue el acontecimiento más desgraciado de todo el siglo XX. Entonces, pues él quiere volver a los viejos tiempos, cuando mandaban dos, uno, la Unión Soviética, y otro, Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Putin? Creando gobiernos títeres, por ejemplo, el de Bielorrusia, invade Crimea, en ese caso ya directamente se lo queda, ahora quiere quedarse con Ucrania, simplemente quedarse con una parte del territorio o colocando un gobierno títere, como en el caso del presidente de Bielorrusia. No contento con eso, ha vuelto a sus antiguas actividades en Latinoamérica, sobre todo en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, y ahora también está en África, sobre todo en el Sahel, de donde se han ido los franceses y han sido sustituidos por los rusos. Por tanto, este es el acontecimiento más importante, el segundo más importante desde el punto de vista político, desde que cayó el muro de Berlín. La vuelta de Rusia y su deseo, pues, de seguir mandando desde una posición de dictadura. En paralelo a todo esto surge algo que antes no existía, que era China. China hoy es una potencia económica y militar. Es el segundo PIB del mundo después de Estados Unidos, aproximadamente 26 billones de dólares Estados Unidos, China 18 y, atención, la Unión Europea 16. Esto es muy importante, ¿no? En el año 70 el PIB de China era el 1% del de Estados Unidos. Quiero decir que las cosas han cambiado y este es un acontecimiento muy importante. China ha hecho una gran política de expansión económica, es el primer socio comercial de la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica. Eso hace 20 años era lisa y llanamente impensable, porque el primer socio comercial era Estados Unidos. Está haciendo un sinfín de inversiones estratégicas, sobre todo en recursos naturales, en infraestructuras en Latinoamérica. El problema es que no sabemos a dónde llegará China, no conocemos cuáles son sus intenciones de futuro, pero lo que sí tenemos claro, y conviene no olvidarlo, es que China, al igual que Rusia hoy, es una dictadura. Por si eso no fuera suficiente, Rusia y China, hay otros que también quieren jugar un papel. Y ahí aparece, pues, la India, aparece Turquía, aparece Irán, aparece Arabia Saudí. En resumen, desde la caída del muro se produjeron acontecimientos muy importantes, desde la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, que son estos. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Hoy. Bueno, hay dos grandes potencias en el mundo, Estados Unidos y China. Esas son las dos grandes potencias. Y luego hay un mundo fragmentado. Hay distintos focos de poder. Rusia es uno muy claro, Arabia Saudí también, en general algunos países árabes que tienen petróleo y materias primas. ¿Y las alianzas cuáles son? De momento siguen existiendo las clásicas. Por un lado, las democracias. ¿Cuáles son las democracias? Bueno, Europa, Estados Unidos, y en fin, bueno, también está Japón con una cultura diferente, pero está Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, etcétera. Esos son el mundo libre. Y luego están los famosos BRICS, que es Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, y ahora han incorporado a 5 o 6 más.
Bueno, mientras las democracias están unidas por los valores democráticos, los que todos sabemos cuáles son, el voto tal, los otros son distintos. No es lo mismo China, que una dictadura que aunque hagan elecciones siempre gana por el 90%, que Brasil. Pero lo que sí hay, lo que les une es un cierto tufo anti-occidental a estos países. Y en estas, pues llega Donald Trump. Y entonces, y no quiero extenderme mucho, pero tengo que hablar de Donald Trump. Lo primero que tengo que decir es que han pasado algunas cosas. Lo segundo que quiero decir es que esto, aunque pueda parecer lo contrario, no son ocurrencias de Donald Trump. Estos son acontecimientos que estaban en la política americana, pero no los periódicos. Estaban en el Congreso y en el Senado. Venía de atrás. A mí Obama me habló del déficit comercial que tenía Estados Unidos y que era muy preocupante. También me habló de que Europa debía invertir más en defensa. Y, por supuesto, me habló de eso Trump cuando yo luego lo conocí. Pero las novedades de Trump hoy son las siguientes. Primera, la guerra arancelaria. Bueno, aunque no sabemos exactamente cómo está, porque un día es el 20, otro es el 40, va cambiando según los días. Hoy parece que estamos en el 10, todos, y que se está negociando, y que hay una fecha tope que es el 9 de julio para enterarnos de qué aranceles tenemos y de qué va. Hay algunas excepciones, el 25% del aluminio y el acero ya está en vigor. China tiene un estatus especial, le llegó a poner un 150, luego bajó a un 30, etcétera, etcétera. Esto va cambiando, pero lo que está claro que hay, y quedémonos con lo claro, es una guerra arancelaria. ¿Y cuál es la razón? Pues que Estados Unidos dice que tiene déficit comercial, con China lo tiene, con España no, y que por tanto pues hay que corregirlo. Y además pues se utiliza los aranceles contra aquellos países que no luchan contra la inmigración ilegal con la suficiente contundencia o simplemente contra el crimen organizado. Bueno, ese es un tema que está ahí, que es nuevo. Luego hablaremos de cómo lo veo yo y qué se puede hacer. Otro tema, la política de inmigración. Todos estos aviones que va mandando a distintos países que pueden generar tensiones con todos los países de Centro y de Sudamérica. Segundo asunto. Tercer asunto importante. La OTAN. Europa tiene que gastar más en defensa, dice Estados Unidos. Y yo creo que tiene razón. Creo que tiene razón, porque la OTAN es una organización defensiva. Si alguien nos ataca, hay la obligación de defendernos, y lo que no tiene sentido es que ahí el que ponga el dinero y los soldados siempre sea el mismo. Ese es un tema que está ahí, y ya digo, no es una cosa que se le ocurriera a Trump, porque esto ya viene de antes. Luego hay un cuarto asunto que a mí me preocupa, y que esto es relativamente nuevo con Trump, que es actuar de manera unilateral, que es lo que está ocurriendo en Ucrania. Es decir, no tiene ningún sentido que pretenda, hablando con Putin, resolver esto. Lo iba a resolver en 48 horas, ya llevamos algunas más y sigue sin resolverlo, pero no se puede prescindir de la Unión Europea, que está poniendo dinero en Ucrania y que también está poniendo armas para defender a los ucranianos de los rusos. Esa es la cuarta gran novedad de Trump. Y el último asunto, que es el que se refería Madalena en su intervención y que es el gran tema, es la gran duda. Detrás de todo esto, ¿hay la voluntad de un nuevo orden mundial? Porque el orden mundial antes eran democracias y no democracias. Bueno, y luego había algunos no alineados y tal. Ese era el orden. Pero la gran duda es, ¿quiere Estados Unidos seguir liberando el mundo de las democracias y el mundo de los valores que supone la democracia? ¿Quiere Estados Unidos haciendo lo que lleva haciendo durante toda su historia? ¿Quiere seguir Estados Unidos en defensa de la libertad en el mundo? ¿O por contra, y este sería el gran cambio, quiere Estados Unidos andar a lo suyo, entenderse con Rusia, dejarle que se quede con una parte de Ucrania, que en Estados Unidos la gente no sabe ni dónde está, entenderse con China en los temas económicos, en suma, sustituir la política de valores, que es la defensa de la democracia, por la política de los intereses,
que es el comercio y otras cosas. Bueno, esta es la gran duda. Yo ya anuncio que creo que no y que sería un disparate mayúsculo y que las democracias están por encima, y sobre todo los principios en que se basan, de cualquier otra consideración. Entonces, yo creo que no y tengo algunas ideas sobre por dónde pueden ir los tiros. Si permite, presidente, que profundicemos un poco en estos tres líderes mundiales que usted ha señalado perfectamente. En cuanto a Rusia, la posición de la Unión Europea es francamente difícil, porque usted sabe, y creo que vivió también en su época, en el intento que hizo Angela Merkel de hacer colaboraciones, ¿no? y toda la dependencia también del gas como principal socio energético, y eso parece que se ha vuelto en contra de la Unión Europea. Y por otra parte, las sanciones económicas que se han puesto no parece que estén teniendo demasiado éxito, porque las materias primas, si no las compra Europa, las está comprando China y terceros. Entonces, sé que es difícil, pero ¿habría alguna posibilidad de influir de alguna forma? Y bueno, al contrario, sí, Rusia está teniendo injerencias continuadas en la vida pública de casi todos los Estados miembros, bien sea claramente en procesos electorales, apoyando a determinados partidos. ¿Cómo se puede afrontar eso, si es que se puede afrontar? Bien, vamos a ver. ¿Dónde debemos estar nosotros y qué va a ocurrir después de lo que he contado que ha movido Donald Trump? Uno de cuyos temas más importantes y el más difícil es el de Rusia. Pero antes quisiera hacer alguna observación. Vamos a ver, ¿cuál debe ser nuestro sitio hoy? El de España y el de Europa. En un momento en que, como decíamos antes, no sabemos si el orden mundial va a cambiar y te quedas en ninguna parte, ¿no? Bueno, yo creo que nuestro sitio es el de las democracias. Es que no hay otro. Es donde hay que estar. Creo que debemos mantener la relación transatlántica con Estados Unidos. Independientemente de quién gobierne aquí o allá, nadie va a gobernar toda la vida y las cosas pueden cambiar, pero Estados Unidos siempre será una democracia con sus problemas y la Unión Europea será una democracia con sus problemas. Por tanto, tenemos que estar ahí, porque nuestro sitio no es el de las dictaduras, no lo es. Podemos hacer comercio con China, nosotros, por cierto, con China importamos todo y no exportamos nada, ni el 2% de nuestras exportaciones. Importamos por encima de un 10%. China tiene unas reglas laborales de subvenciones, defensa de sus productos que nadie tiene que ver con los europeos. Aquí se trabajan 7 horas y media al día, allí te meten 14 y a ver quién protesta. Claro. Es un claro caso de competencia desleal, igual que las subvenciones a sus grandes empresas o igual que la manera que tienen de no dejar que lleguen allí determinados productos de la Unión Europea o de otros países porque le ponen unas normas sanitarias que son absolutamente incumplibles. Por tanto, fundamental que tengamos claro, yo así lo veo, que Europa tiene que estar con las democracias y con Estados Unidos. Segundo, sí a la OTAN. Es fundamental. Aquí de vez en cuando, no, ahora no a la OTAN. Oiga, pero si usted tiene un problema, ¿quién le va a ayudar? Vayan ustedes a preguntar a Estonia, a Letonia, a Lituania, a Polonia, que son miembros de la Unión Europea, ¿quién los va a ayudar en el supuesto de que no existiera la OTAN? Sí a la OTAN y sí, como dije antes, hay que poner dinero. Es decir, no podemos esperar que el dinero lo pongan siempre los otros. Ya sé que es muy fácil decir, no, yo no pongo un duro porque quiero gastarme el dinero en educación. Bueno, y yo también, claro. Y todos también. Entonces, ¿quién lo pone? ¿Hay otro? ¿Que es tonto el otro o qué? Supongo que una de las cosas importantes y una de las obligaciones básicas de cualquier gobierno es proteger su país y sus fronteras. Política de aranceles. Los aranceles no benefician a nadie. Y el comercio, cuanto más libre sea, mayor riqueza acaba generando. ¿Qué es el arancel este de Trump? Pues un impuesto indirecto. Es lisa y llanamente lo que es.
Esto perjudica al que exporta, porque claro, tiene que vender más caro si le meten un 20%, perjudica al que importa, porque le pasa lo mismo, y perjudica al consumidor porque se lo van a vender a un precio mucho mayor. Y desde luego no sirve, como pretende Donald Trump, para aumentar la producción en Estados Unidos. El razonamiento es, yo no quiero que vengan productos de fuera porque aquí vamos a hacer unas fábricas, los vamos a producir nosotros si es más barato. Bueno, eso está muy bien en el papel, pero luego hay que ver cuánto tarda usted en hacer esto y a ver quién lo hace. No lo va a hacer usted, ¿no? Bien, entonces yo creo que esto de los aranceles, yo creo que se va a arreglar. Creo que habrá unos aranceles probablemente del 10%, porque a Estados Unidos tampoco le interesa una guerra comercial, porque también exporta. Pero, en fin, estos son los temas que yo veo que quedan ahí. Y luego está el tema más complicado, que es el de Rusia. Vamos a ver. Yo doy mi opinión, claro, como es natural. Putin no quiere la paz. Eso es una milonga. No quiere la paz. Putin lo que quiere es quedarse con Ucrania, bien con un pedazo de Ucrania, ya se ha quedado con Crimea, o bien con lo que es la zona este de Ucrania, Donetsk y todas esas regiones, o poniendo, como dije antes, a un Lukashenko, que como tiene en Bielorrusia, o en otros países de la antigua Unión Soviética, que están bajo el yugo de Rusia. Segundo, Putin quiere manchar la relación Estados Unidos y Europa. Le interesa, porque debilita las democracias. Y eso conviene tenerlo muy claro. Putin no quiere saber nada de la OTAN. Le molesta profundamente que Ucrania pretenda entrar en la OTAN y le molesta más todavía que Ucrania pretenda entrar en la Unión Europea. Esto pienso. En la negociación que está teniendo lugar ahora, a lo mejor Trump se creía que esto lo iba a resolver en un cuarto de hora, no, tiene que estar la Unión Europea. Lo he dicho antes y lo reitero ahora, porque es igual que estamos juntos en la OTAN, aunque Ucrania no está en la OTAN, pero bueno, están ahí. Tenemos que estar juntos y no se puede despachar a la Unión Europea. Y yo creo que al final estará la Unión Europea. Y luego voy a decir una cosa. Antes señalaba que Estados Unidos pues, defendió las democracias, etcétera. Yo creo que sería una mancha en la historia de más de 2 siglos de Estados Unidos, un país que luchó y presume de su democracia, que Putin le gane a Ucrania. Sería una mancha en la historia de Estados Unidos y también una mancha en la historia de Europa, que está negociando con Ucrania la entrada en la Unión Europea. Bueno, este es el tema más difícil, así como yo en los otros temas, estar con las democracias, estar en la OTAN, lo de los aranceles, creo que tener las ideas claras, aquí lo veo más complicado, ¿no? Nosotros con Rusia, la Unión Europea, luego hablamos de la Unión Europea, la Unión Europea tiene hoy 3 grandes dependencias. Depende en los temas de seguridad y defensa fundamentalmente de Estados Unidos y la OTAN. En los temas de tecnología depende de Estados Unidos y de China, y en los temas energéticos depende de Rusia y de otros, pero depende de Rusia. España es hoy el primer comprador de gas ruso de Europa. ¿Qué dirán ustedes por qué? Bueno, porque los líos de Marruecos y de Argelia, pues al final dieron lugar a que Argelia pues diga, oiga, pues vas a comprarle tú el gas a otro. También le pasa eso a Alemania. Es verdad que la señora Merkel ahora le arrea mucho. Yo tengo la mejor opinión de la señora Merkel, ¿no? Bueno, ella intentó, sí que se le puede reprochar, pues que se creyera que Putin era como Gorbachev o como Yeltsin con todas sus historias. Lo que no se dio cuenta es que era un gran dictador. ¿Qué está haciendo Rusia ahora? Aparte de los temas de Ucrania y los que dijimos antes de Latinoamérica y de África, es que está interviniendo aquí. Es que cuando fue el famoso procés catalán, es que se hizo una campaña descomunal desde Rusia y desde Venezuela apoyando a quienes estaban en la historia del proceso. Esto a algunos le parecía ciencia ficción, ahora no.
Ahora ya se sabe que era verdad y ya ha habido alguno de los grandes periódicos de Estados Unidos que ha tenido que pedir disculpas por tomarse un poco a broma a quienes estaban diciendo eso. Por cierto, hay un magnífico libro de un señor que era corresponsal del País, luego lo echaron a patadas y terminó en el ABC, que se llama Alan Dete. Yo lo recomiendo, es corresponsal de ABC en Washington, que trata estos temas que son sin duda muy ilustrativos. ¿Qué hay que hacer con Rusia? Pues es muy difícil, desde luego, no dejarle que torpedee las democracias. Eso sí que hay que hacerlo, no dejarle que torpedee las democracias y hoy no dejarle que gane la batalla de Ucrania, porque si gana la batalla de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea, con absoluta franqueza, quedan como gente poco eficaz, poco competente y con bastantes pocos principios y valores. Creo que lo ha dejado muy claro. Y si podemos profundizar un poco más también en la cuestión de los aranceles, es verdad que usted dice que es pronto y que, bueno, que hay una, como toda negociación, se hace una oferta, luego se va rebajando, etcétera. Pero, ¿qué piensa usted de cuál es la posición española? Porque aquí parece que hay, dentro de esa polarización, o que eres vasallo de Estados Unidos y tienes que decir a todo que sí, o bien te eriges, como parece que ha sido la posición del presidente español, en la antítesis y intentas alejarte y decir que buscar una senda propia distinta de Estados Unidos. ¿Eso en qué posición deja a España? Y esto está directamente relacionado con el tema que usted ha planteado. ¿Cuánta demagogia hay respecto al llamado rearme? Es decir, estamos en un mundo que no es el mundo de 1945, es un mundo que ha cambiado radicalmente, es verdad, no sabemos hacia dónde vamos todavía, incluso estamos hablando de una nueva era mundial, más que un nuevo orden incluso, pero parece que no se puede plantear en términos de seguridad o salud, o seguridad o educación. Quizás eso, a la hora de trasladarlo a la ciudadanía, hay que hacer un análisis más profundo que no encontramos ni en los medios de comunicación ni en la vida política. No sé qué piensa usted al respecto. Bien, vamos a ver. Yo, como decía al principio de mi intervención, creía que estos cursos de verano eran buenos porque podíamos tratar temas que tienen su importancia objetiva y que pueden tener un cierto interés para mucha gente y no entrar en la dinámica de la política nacional, que además pues, está bastante pesada. Pero hay un problema, que es cuando se quiere hacer de la política exterior política interior. Ese es un problema. Porque claro, usted sale a la calle, como decíamos antes, ¿usted qué quiere? ¿Sanidad o bombas? Coño, cualquier persona en su sano juicio quiere sanidad y no bombas. Pero eso es una demagogia muy barata. Un gobierno tiene que tener prioridades, tiene que tener estado de bienestar, pero también tiene que atender a la seguridad de sus ciudadanos y a la defensa de sus ciudadanos. Entonces lo fácil es decir, monto un lío, y entonces en España, mira qué bien, le planta cara, sí, pero luego firmas. Es que luego firmas. Entonces, bueno, firma, pero ya veremos. ¿Cómo ya veremos? Es decir, entonces no firmes. Es que en estas cosas conviene actuar con una cierta seriedad. Y luego hay algo muy importante en cualquier faceta de la vida. Esto no es solo en política, en cualquier faceta de la vida. Conviene elegir bien los enemigos. Hay que elegir bien los amigos, pero es más importante elegir bien los enemigos, porque estos te persiguen hasta la tumba, son peligrosísimos, o sea que tengan pocos y elíjalos bien. Con Rusia, pues claro, es muy difícil pelearse con una dictadura, sobre todo si tú no te quieres inmiscuir allí, pero sí lo que tienes que hacer es defenderte si te atacan. Y para eso hay que estar en la OTAN, defenderte si te atacan. Si Ucrania estuviera en la OTAN, ahora estaríamos todos defendiendo a Ucrania. Ahora lo hacemos, pero de aquella otra manera. Y luego, claro, en materia energética, oye, yo ya sé que digo cosas que no le caen muy bien a mucha gente, pero claro, conviene tener autonomía energética, porque por dar un dato, la energía en Estados Unidos, en Europa cuesta un 140% más que en Estados Unidos. Y eso es un elemento para la competitividad de las economías brutales, pero brutales, lo que gasta una empresa americana en energía y lo que se gasta aquí. Entonces, yo antes les decía, hay que tener autonomía
en defensa y en seguridad, autonomía tecnológica y también en energía. Entonces aquí nos hemos dedicado a construir el planeta verde, que yo estoy a favor, claro, yo estoy a favor, aunque ahora ya algunos ponen en tela de juicio los molinos y las placas solares, pero no voy a entrar en eso. Pero, hombre, hay algunas cosas que han funcionado razonablemente bien y que te dan una gran autonomía en el área energética, que es fundamental. Por ejemplo, las nucleares. Es que Francia, el 70% de su energía es nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos las vamos a cargar. Oye, y si hay algún problema, que no los hay, ¿qué pasa? Que se pone una frontera en los Pirineos para que no nos afecte el problema que tenga Francia. Es decir, es de verdad, es de una demagogia, pero es que es tan fácil vender estas cosas. Y claro, cuando te empeñas en, no, y ahora vamos a hacer todo nucleares, y vamos a hacer una operación, coño, y se produce un apagón, ¿y quién tiene la culpa? Iberdrola, coño, Endesa, hay que echarle el muerto a alguien. No, se han hecho las cosas mal. Y cuando se han hecho las cosas mal, hombre, tampoco se trata de castigarse misericordiamente, pero sí hacer un esfuerzo para en el futuro hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, tener autonomía energética es muy importante, porque en lo demás, ahora con los aranceles, esto de Trump, le puso aranceles a todo el mundo, incluido a sus socios asiáticos, y no le puso aranceles a Cuba, Rusia, Corea del Norte y Bielorrusia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún comercio, ¿para qué le va a poner aranceles, no? Es decir, ninguno. Bueno, yo en el tema de Rusia creo preservar nuestras democracias, primera obligación. Segundo, no depender de ellos para nada y, por tanto, trabajar la autonomía energética, que, insisto, es para la competitividad es importantísimo, mucho más importante que los aranceles. Presidente, y en el tema de seguridad, nosotros quizás estamos aquí como en una retaguardia bastante segura, porque si uno viaja al centro de Europa, y no digamos ya en los países bálticos, ahí se ven las cosas de otra manera. Se siente que la necesidad de tener una alianza defensiva, un pacto de mutua defensa, realmente es importante. Sin embargo, desde aquí parece que todo lo vemos con cierta distancia y al mismo tiempo quizá las preocupaciones de seguridad en cuanto concierne a España dentro de la Unión Europea no están tanto mirando hacia el norte, sino mirando hacia el Mediterráneo. ¿Cómo es posible? Hay que compatibilizar esas dos líneas, hay que ser solidarios con aquellos que sienten que tienen una amenaza cuando tienen fronteras con Rusia y es una Rusia, como usted dice, imperial, que aspira a jugar un papel de superpotencia, y a la vez cómo también podemos velar por la seguridad. Nosotros somos frontera exterior de la Unión Europea junto con otros países. ¿Cómo es posible compatibilizar ambas preocupaciones en la construcción de esa política de seguridad y defensa común? Vamos a ver, la OTAN es una organización cuya razón de ser y cuyo objetivo prioritario es que si tú, miembro de la OTAN, eres atacado, todos los miembros de la OTAN te vamos a defender, independientemente de que tú estés pegado a Rusia, oye, o estés pegado a lo que tenemos por debajo, que eso también es un dato, ¿no? Es verdad que en el caso de Rusia, claro, Polonia es el país de la Unión Europea que gasta más dinero en defensa. Oye, hay que entenderlos, simplemente conociendo la historia de Polonia. Claro, ven un alemán o un ruso y se ponen un poco nerviosos, cosa que es perfectamente entendible. Es el que más gasta. Pero Estonia, Letonia y Lituania hace un cuarto de hora formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Chequia estaba en el Pacto de Varsovia. Y Eslovaquia, y Rumanía, y Bulgaria. Claro, todos esos países que están en la Unión Europea y la mayoría de ellos en la OTAN, pues dicen, oiga, yo quiero que me defiendan también. De hecho, hace muy poco, países que se declaraban neutrales salieron volando hacia la OTAN, que fue Suecia y Noruega, ¿no? Salieron volando hacia la OTAN y ya quedan 2 o 3. Entonces, claro, ¿es compatible? Sí, pero tampoco podemos pensar que estamos en una organización para defender única y exclusivamente
nuestros intereses nacionales. No, hombre, nosotros tenemos que defender al de Letonia, igual que el de Letonia tendrá que ayudarnos a nosotros si tenemos un problema que a él importa un bledo, porque claro, sí, el Mediterráneo, oye, pues tenemos bastantes problemas y realmente tenemos dramas humanos. Bueno, pues también nos tendrán que ayudar en nuestras cosas, ¿no? Es como la Unión Europea. La Unión Europea, tú no puedes llegar allí a defender solo intereses nacionales. Ahora tenemos un gran asunto que es un convenio que sería fundamental, Mercosur. Mercosur sería crear una zona de libre comercio entre 450 millones de personas que somos la Unión Europea y 300 y pico que son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Bueno, pues por los intereses de 4 agricultores franceses, algo que es fundamental, que es básico, crearía una zona de libre comercio, no se puede hacer. Oiga, hay que andar por la vida siendo un poquito solidario con los demás también, ¿no? Y yo, por tanto, vamos, la OTAN, en la que ahora estamos todos, pues a mí me da una cierta tranquilidad. Yo, desde luego, estaría mucho más intranquilo. Oiga, ¿qué pasaría si la OTAN no existiera? ¿Alguien se cree que Estados Unidos iba, si Rusia quiere ahora meterse en Ucrania y tal, iba a darle algo a los de Ucrania, iba a defenderlos, ¿no? Oiga, es que... Y al final lo que hay detrás de todo esto es lo que lleva viendo a lo largo de toda la historia, democracias y dictaduras. Este no es un problema de ideología, como muchas de las cosas que pasan hoy en España. Este es un problema de constitución y de democracia que está antes que las ideologías, sean de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Lo más importante es las reglas de juego, las normas de convivencia, que son las constituciones o estas grandes organizaciones. Yo lo veo así. Y por terminar también en este apartado, antes de entrar a hablar un poco de los problemas y del modelo de Unión Europea, ¿usted considera que este giro que se está dando, en el sentido de que con el nuevo orden, si Estados Unidos se aleja de Occidente, la alianza occidental ha sido la que sobre la cual nos hemos mantenido desde 1945 hasta nuestros días? ¿Habría que dar un giro y mirar, por ejemplo, y hacer de China algo más que un socio comercial? Eso parece una estrategia bastante arriesgada, ¿no? Sí, vamos a ver. Claro, nosotros siempre hemos estado por razones de democracia, es decir, por razones de principios y de valores, también de intereses, pero sobre todo de eso, con Estados Unidos. Entonces, claro, el gran problema que puede ocurrir hoy, que es lo que decía Madalena, es que Estados Unidos se desentienda del mundo. Porque claro, son muchos años, han tenido muchas cosas, han estado en Afganistán, han estado en Vietnam, todas estas cosas ambientales, y dicen, oiga, yo ya no quiero meterme en más líos. Pero claro, dejas el mundo en manos de las dictaduras, que a lo mejor no hacen nada, o sí. Entonces, a mí, solamente 2 reflexiones. Una sobre sustituir a Estados Unidos por China y sobre Estados Unidos va a decir yo me retiro del mundo. Ha habido un dato. Estados Unidos acaba de bombardear Irán. Eso puede dar a entender que no se quiere retirar de lo que pasa en el mundo. Claro, la gente dice, es que bombardear es muy fuerte, pero, jolín, pero mucho más fuerte es que el régimen de los ayatolás tenga la bomba atómica. Eso sí que es peligrosísimo, porque con Putin y tal, y con el chino, pero... Siguiente asunto. Yo con China soy partidario de tener unas buenas relaciones comerciales, hombre, pero en igualdad de condiciones, no vendría mal, ¿no? Es decir, oiga, claro, las relaciones comerciales no es yo te vendo, tú me compras, es que, oiga, a mí fabricar me cuesta tanto dinero porque yo tengo 1000 personas trabajando 7 horas y en cambio usted tiene 500 personas trabajando 14 horas. Oiga, claro, así usted me gana, ¿no? Es mucho más competitivo que yo. Entonces, la Organización Mundial de Comercio, donde se tratan estas cosas, funciona de aquella manera, pero también es bueno advertírselo. Y luego yo, acercarme a China, es que yo no quiero estar con las dictaduras, francamente. Es que no me fío de ellas, no me gustan, son otros valores diferentes. Esa es la verdad. Y eso viene siendo así
Pues desde hace muchísimos años, ¿no? Porque claro, dicen, no, pero no hacen nada. Bueno, no hacen nada. A mí me pasó una cosa verdaderamente notable. Esto es un cotilleo, pero me ocurrió el año pasado, lo puedo contar, un cotilleo. Sí, claro. Me voy a Costa Rica, porque un hijo mío hizo un voluntariado. Entonces yo fui allí a recogerlo con mi mujer y dije, bueno, vamos a pasar unos días en Costa Rica. Y entonces, bueno, fui a ver a la embajadora, ya que estaba allí, para que no tal, y salí a dar un paseo. Y entonces me encuentro un campo de deportes, de fútbol y demás cosas apoteósico. Entonces le dije a mi hijo, oye, vamos a entrar aquí a ver, ¿esto qué es? Y viene un señor, que yo no sé quién era, ni él sabía quiénes éramos nosotros, que vienen a ver el campo, sí, sí, tal cual. 40.000 asientos, era una cosa impresionante, dije, 40.000 asientos, unas pistas de tartán. Aquí se acaban de celebrar los Juegos Panamericanos, hace tal, ganamos no sé cuántas medallas. Le dije, oye, esto es bárbaro. Oye, pero esto debió costar una pasta, ¿no? Gratis. Y yo, pero ¿cómo gratis, coño? Sí, sí, esto nos lo regaló el gobierno chino por no reconocer a una cosa que se llama Taiwán. No, aquí no sabemos lo que es eso, Taiwán, campo de fútbol, tal. Amigo, eso tiene sus consecuencias. Por tanto, las democracias tienen muchísimos problemas, pero tienen unas cuantas ventajas. Y no podemos vivir pendientes solo del interés, porque además tampoco reconforta mucho interiormente. Y ya que ha hablado usted de reconocimientos, y antes de entrar en la que serían los modelos de integración de la Unión Europea y los grandes temas, pues también preguntarle sobre la posición de la Unión Europea respecto al conflicto palestino-israelí y la posición en particular que ha tomado también España. La posición de la Unión Europea en el conflicto... Algunos la acusan de que ha sido demasiado blanda con Israel. Bueno, claro, estamos hablando de un conflicto extremadamente complejo y luego, como usted dice, hay dos partes bien diferenciadas, ¿no? O sea, yo creo que la posición es que esto nos va a servir para entrar en el segundo tema que usted apuntaba. La posición de la Unión Europea en el conflicto Israel-Palestina es ninguna. No tenemos posición. Entonces, así como en el tema de Ucrania, si acaso con la única excepción de Hungría y de Eslovaquia, que están ahí en una posición... Pero bueno, el tema de Ucrania, más o menos, el otro ninguno. No tenemos ninguna. Y este es el gran problema de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que jugar con las democracias, frente a los que no lo son. Pero conviene tener autonomía. Igual que antes se hablaba de autonomía de la energía o de la tecnológica, también autonomía en materia de política exterior y de defensa. Además, esto se entiende muy bien. Estados Unidos, PIB, 26 billones de dólares. China, 18. Unión Europea, 16. Pero 16 si vamos todos juntos. Claro. Si no, Francia, Alemania, bueno, ya no digo Lituania, no existes. Entonces, si quieres ser un actor en el mundo y tener un peso en el mundo y ser alguien, pues hombre, tienes que ser grande. Y tienes que tener una política exterior y de seguridad común. En este tema no hay ninguna. De hecho, se dicen algunas cosas muy para quedar bien con uno y con otro, pero vamos, en el fondo, la verdad, no hay ninguna posición. Y este es el tercer gran reto. Vuelvo a repetir, autonomía energética, tecnológica y exterior y política de defensa. Ahora, la verdad es que hablar es muy fácil, ¿eh? Hablar es muy fácil, luego hacerlo no es tan fácil. Y la Unión Europea empezó antes con la Comunidad del Carbón y el Acero, empezó en el 57 en Roma y ha ido poco a poco. Ni siquiera se ha completado el mercado interior. Pero, sin embargo, pues oye, tenemos una moneda. ¿Quién iba a pensar que el marco o el franco francés o la peseta iba a desaparecer? Pues desaparecieron. Por tanto, si eso fue posible, si hay un Banco Central Europeo, el comercio, los tratados de comercio los hace la Unión Europea. No es una competencia ni de Francia, ni de Alemania, ni de nadie. Es una competencia de la Unión Europea. Igual que se ha avanzado mucho en lo económico, igual que en la paz y en el bienestar y en el ser una democracia, pues nada dice que en el futuro
haya una política exterior y de defensa común. Hace falta, y además existes, porque tienes muy poquito menos PIB que el que puede tener China. Y si no, sí, Alemania tiene un gran PIB, pero si le sumas a los demás, el PIB es mucho mayor. Bueno, pues como usted dice, eso nos da pie a plantear algunas cuestiones relacionadas con ese modelo de integración europea y lo que da sentido también a esta charla que estamos teniendo sobre el futuro de Europa. Parece que, simplificando mucho, nos podemos encontrar con dos grandes posiciones: más Europa, menos Europa. Más Europa iría en el sentido que usted dice, de que asuma sus responsabilidades como líder internacional, o bien dejarnos que la llamada decadencia de Occidente nos arrastre, ¿no? Bien, esta es la gran pregunta. Mi respuesta es obvia. Más Europa, ¿no? Es decir, yo soy anti-chiringuitos y por eso pues no me gusta el nacionalismo, ¿no? Es decir, que tienen la idea, como yo que soy nacionalista, pues dicen, no, yo soy el mejor, el más listo y el más guapo. No, no es esa la historia. Yo soy partidario de más Europa. Es más, fíjense ustedes, yo de pequeño vivía en Galicia y entonces cerca de Portugal. Y entonces de vez en cuando íbamos 4 niños y mi padre y mi madre delante en el coche a Portugal a comprar toallas y albornoces y tal. Y estabas 5 horas en la frontera haciendo el ridículo. Una de las cosas más importantes de la Unión Europea es que liquidó las fronteras. Pero qué broma es esta, que para cruzar un puente tengas que estar 5 horas allí rellenando papeles diciéndote qué tal, y luego a lo mejor se tiene que ir de vacaciones el que está allí y ya no te deja entrar, vuelva usted mañana. Bueno, pues es decir, el mundo, por suerte, cada vez es más abierto. Hay otro gran tema que es el de la inmigración, que es un tema, esto lo explicaba muy bien Ben Bella, que era un líder de la independencia argelina y tal. Este hombre decía, claro, es que esto los europeos ustedes tienen que andarse con cuidado, porque si usted va en un barco por el Mediterráneo se encuentra con que a un lado está todo lleno de campos de golf y al otro lado está todo lleno de chabolas. Entonces, claro, como hoy hay televisiones y tal, cualquiera que tenga 18, 20 años, yo quiero ir a jugar al golf también, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Es decir, también esto no... Hay gente que se dedica a... Esto no es una cosa de dar gritos ni decir tonterías, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que, por suerte, el mundo avanza a muchas menos restricciones. Antes era... pero en todo, lo ha hecho la técnica. Antes te ibas a América y para poner una conferencia con tu casa, tenías que pedirle al del hotel, oiga, a ver, la quiero dar a las 10 de la noche. Muy bien, 8 horas después. Llegabas a las 10 de no, es que no es posible tal y cual. Hoy coges un teléfono móvil y hablas con uno que está en Australia en 15 segundos. Desde aquí, cualquiera de los que estamos. Es decir, las fronteras y todo, se va a uniones. A uniones. La Unión Europea es un proceso de unión, como Mercosur sería un proceso de unión, como ese tratado que tienen Estados Unidos, China, Canadá y México, que ha generado un lío, es un proceso de unión. Entonces, por eso, yo tengo la tesis de que el nacionalismo es un retroceso hacia la Edad Media. Es lo que es, que entonces pues había los señores, los tal, las fronteras, el no sé qué. Yo era el dueño de un pedazo de territorio y yo pues estaré siempre en los procesos de unión y de libertad y de menos fronteras, de libre comercio y todas esas historias. Esto hoy no vende mucho, pero bueno, a mí que... No, pero fíjese, es verdad que lo que nos encontramos es que hay, sin embargo, un sector importante, sobre todo los populismos de derecha y populismos de izquierda, que lo que hacen es reivindicar o agitar la bandera de vamos a renacionalizar competencias y menos Europa, ¿no? ¿No tiene usted la sensación de que Europa para los populismos, cualquiera que sea el signo, es el problema y no la solución? Hay muchos partidos de extrema derecha y extrema izquierda. Es que el populismo necesita un enemigo. Claro, sin enemigo, ¿a dónde vas? No eres nadie, ¿no? Y entonces,
Pues hay varios. Aquí, por ejemplo, tuvimos un caso de populismo de extrema izquierda, que el enemigo era la casta. Y entonces la casta, hasta que tú te conviertes en casta también, entonces tendrás que buscar a otro diferente, ¿no? Porque si no, a ver, es decir, y vamos a prometer un mundo feliz, y luego todo es mentira, no hay ni felicidad ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, y aquí hay muchos que juegan a decir, el enemigo es Europa. En España menos que en otros países. Menos porque España, la gente en España tiene asociado el concepto de Europa a democracia y libertad, porque nosotros en el 78 viene la Constitución y ya entramos en Europa. Y luego llega el euro, oye, y entonces estamos ahí muy cómodos. Pero hay países que no. Francia. Y el doctor Farage en el Reino Unido. Un tipo que no es imposible que gane las próximas elecciones. Ya se han ido, ya se han ido. Pero ¿quién va a ganar las próximas elecciones en Francia? ¿Qué extremista? Desde luego no parece que la vayan a ganar el centro-derecha y el centro-izquierda. Yo es que soy bipartidista, lisa y llanamente porque ha funcionado. Porque los mejores años de la historia de España fueron desde la aprobación de la Constitución hasta hace muy poco. Y allí gobernó el centro-derecha, el centro-izquierda, con mayoría, sin minoría, peleándonos mucho, poco, regular, pero con las reglas de juego aceptadas por todos. Las reglas de juego era la Constitución. Hoy ya no sé cuáles son las reglas de juego, pero esta es la historia. Y entonces, aunque no tenemos la bola de cristal ni nos corresponde a nosotros jugar adivino, como usted dice, si hay un horizonte en el que los populismos de uno y otro signo van tomando posición en los diferentes Estados miembros, ¿cree usted que esa Europa de varias velocidades o Europa que, digamos, de varias, como si fuesen diferentes estructuras, algunos a la vanguardia, otros intermedios, otros a la retaguardia, que ya lo tenemos, por ejemplo, como usted ha mencionado antes, con el euro y también en parte con la política exterior y de seguridad común? ¿Se va a hacer así? Incluso, ¿es posible mantener una Unión Europea cuando tenemos euroescépticos tan claros como puede ser Hungría o otros países que están en la Unión Europea, pero cuestionando constantemente la acción de la Unión Europea? Hay una cosa, porque claro, la gente cuestiona, y es verdad, y se utiliza como argumento interno. Yo os doy la cara a la Unión Europea, y hay aquí en España algunos partidos que atizan inmisericordiamente a la Unión Europea. A mí ya me parece un poco de broma, pero bueno, vamos a ver, aquí de la Unión Europea empezaron siendo 6. Y ahora son 27, solo se fue uno y se han incorporado pues todos los demás. Y además hay unos cuantos que están esperando a la puerta. 9. Claro, 9. Es decir, oiga, que tampoco debe ser algo tan malo, ¿no? Por tanto, ahí estemos más o menos tranquilos. Es verdad, claro, luego te cuentas, pues Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? Pues que el segundo partido es uno que dice que me voy a ir de la Unión Europea, igual que la señora Le Pen. No se van de la Unión Europea ni de broma. Que se vaya Orbán, a ver si es capaz de irse Orbán de la Unión Europea. O el de Eslovaquia. Es decir, que se utiliza por razones puramente políticas para intentar pescar más tal, pero es muy difícil irse, porque eso de estar hoy en un mercado donde vendes aquí sin aranceles, pues claro, tú te vas de la Unión Europea, oiga, usted aranceles como todo el mundo, claro, ¿no? Entonces yo en eso estoy relativamente tranquilo. Segundo, yo creo que a pesar de que ahora estamos viviendo una etapa de extremistas, pues la democracia y el sentido común acaban imponiéndose siempre. Yo soy optimista, yo soy de otras cosas, porque no serlo no sirve para nada, claro, pero yo en eso soy optimista y creo que la democracia pues al final acaba ganando, ¿no? Y claro, luego, porque se ve, es decir, los alemanes, ¿quién hizo Europa? Pues fundamentalmente democristianos, socialdemócratas y los liberales en determinados momentos, ¿no? Bueno, ahora hay mucho extremista, pero es que esto ha pasado en España. Es que en España han proliferado, yo no quiero que nadie me interprete mal, ¿no? Pero yo, como ya he dicho que soy bipartidista, digo, ¿dónde están todos esos partidos de la nueva política que iban a arreglar el mundo en un cuarto de hora? Coño, han desaparecido todos. Es como el muro de Berlín. Han desaparecido y desaparecerán más.
y si no, al tiempo. Europa de dos velocidades. Bueno, la hay, hombre, era mucha más clara antes cuando estaba el Reino Unido, ¿no? Pero hay países de la Unión Europea que no tienen la moneda, unos cuantos, ¿no? Y hay países que no tienen determinada legislación, sobre todo en materia social, no lo tengo ahora, Dinamarca y todos esos tienen. Pero, hombre, Europa de dos velocidades solo si no queda más remedio. Y yo lucharía para que Europa fuera, oiga, aquí estamos todos y con las mismas reglas de juego para todos, porque siempre, igual que en España queremos, por lo menos algunos, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, vivan en Marbella o en Pontevedra, pues oye, nos gustaría que la Unión Europea también fuera igual. Eso es muy fácil decirlo, porque siempre hay los aprovechateguis de turno que quieren ver si saco algo más por aquí o por allá. Presidente, ya ha citado usted también la cuestión de la migración, que es verdad, es uno de los grandes desafíos. De hecho, creo que las encuestas europeas, por primera vez desde hace unos cuantos años, la preocupación por la migración está por delante de la preocupación por el terrorismo, ¿no? En ese sentido se ha aprobado, como usted sabe también, un pacto de migración y asilo que es sumamente complejo desde el punto de vista jurídico, que se va a ir desarrollando a largo plazo. Pero ¿no le parece a usted que hay contradicción entre la necesidad que Europa tiene de migración por cuestiones puramente demográficas? Bueno, porque necesitamos también mano de obra tanto muy cualificada como para otros aspectos, y que no estamos sabiendo gestionar bien esta cuestión. Y no, las vías de migración regular, quizás perseguir la migración irregular tiene que venir acompañada de una política de migración regular que la Unión Europea no está llevando a cabo, aunque son competencias compartidas entre los Estados miembros y la Unión. ¿Cómo ve usted esta cuestión? Este es el tema de hoy, del mundo en que vivimos. Esto no es nuevo. No. Yo soy gallego y yo conozco, es difícil encontrar un gallego que no haya tenido un pariente fuera. Vayan ustedes a Caracas o a Buenos Aires o a muchos otros lugares, incluso en Alemania, en Francia y en Suiza. Muchísimos. Sobre todo, ya digo, en Buenos Aires, donde a los españoles le llaman gallegos y son el 40%, bueno, de la población, o por lo menos son descendientes. Los otros son italianos y luego hay algunos más, ¿no? Usted ha dicho una cosa que está muy bien dicha. Todas esas personas que iban cumpliendo unas normas. Claro, no hay la manera, claro, los medios de transporte de entonces se podían controlar muy bien, hoy no, cumpliendo unas normas, ¿no? Y luego nosotros nos fuimos, pero es que luego vinieron aquí muchísimos de aquellos sitios a los que nosotros nos habíamos ido. Es decir, que la historia en esto es bastante cíclica. Por tanto, yo la primera idea que quiero dejar es, oiga, esto no es de hoy. Segunda idea, esto se utiliza como un argumento populista y ha sido uno de los factores que han determinado el nacimiento de partidos políticos en toda Europa, no solo en España. Es decir, esto está muy bien, hablar, gritar, tal, oiga, pero ¿qué hace usted para resolver el problema? Segunda idea. Tercera idea, usted ha dicho que los necesitamos, sí, es verdad, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que hay muchísimos trabajos que los hacen quienes los hacen. Y el que no esté de acuerdo está faltando a la verdad. Ahora, la clave, como siempre, es, oiga, la legalidad. Tengamos una norma, hagamos esto. Vamos a luchar contra las mafias. ¿Se puede hacer? Yo fui a Senegal en mi época y vi allí todas las pateras. Yo hablé con el presidente de Senegal, dije, usted está mandando gente a Canarias y se están muriendo por el camino. ¿Usted tiene alguna responsabilidad? Bueno, hicimos un acuerdo. La Unión Europea también, yo me estuve muy metido en esos temas. Voy a decir una cosa que no se puede comparar. ¿Se acuerdan ustedes del Plan Marshall que hizo Estados Unidos en Europa? Claro. Pues una especie a lo mejor, porque lo que decíamos antes, si en un lado solo hay campos de golf y en otro lado solo hay chabolas, pues ¿qué quiere que haga la gente?
se tira al mar o a donde sea, o vienen corriendo, ¿no? Ahora, este es el gran tema del mundo en que vivimos. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que estas cosas se hagan legalmente, y hay muchos empresarios que lo hacen aquí en Andalucía, en Huelva, yo he visto eso, yo lo he visto allí en los temas de agricultura y tal, pero este es un gran tema en el que conviene demagogia la justa, por favor, porque es un tema muy complicado. Y por último, porque ya casi vamos a ir terminando, para dar también lugar a algunas de las preguntas que me pasen desde el público, aquí, estando donde estamos, es inevitable preguntarle también por ese acuerdo que ha llegado recientemente la Unión Europea con Gibraltar. ¿Usted cree que eso ha sido una solución dentro también de que, no sé hasta qué punto el Reino Unido no se ha arrepentido de marcharse de la Unión Europea? Y, evidentemente, la situación de Gibraltar, en cuanto a todo el campo de Gibraltar y a toda esa región, pues le planteaba un serio problema mantenerse fuera, ¿no? ¿La necesidad obliga a renunciar, a lo mejor, desde el punto de vista político, en aras de la efectividad? ¿Cómo ve usted? Yo en Gibraltar veo dos problemas en este momento. El primero, el de siempre, que es el tema de la soberanía. Sí, y el segundo, lo que está pasando en Gibraltar y algunos municipios limítrofes, que es para tomárselo muy en serio. Sí, y es lo único que digo sobre eso, claro. Bueno, pues creo que ya estamos llegando a la hora fijada, que son las 2, porque además el presidente tiene que marcharse y por lo menos que le dé tiempo a comer, después de que ha sido tan complicado y tan accidentado. Entonces, vamos a ver si alguna de las cuestiones, alguna de las preguntas que se han planteado desde el público. Y con esto cerramos también, ¿no? Sí, me decían por aquí, y usted ha planteado también algo de esto, presidente, que diera un poco su opinión también sobre esa bomba de relojería que es el Sahel, que es toda la zona de África, ¿no? Ese espacio que estamos dejando vacío, Estados Unidos y la Unión Europea, puede traer consigo un revival de todos los terrorismos que ahora parece que están un poquito más apaciguados. ¿Cómo ve usted? Yo en mi época, Estados Unidos no va a intervenir ahí. Es decir, no va a intervenir ahí. Ya no lo hizo en su día, tuvo un pequeño papel en Libia, pero el que llevó el tema fue fundamentalmente Francia. Nosotros estuvimos en el Sahel y estuvimos en la zona, en Somalia y en Djibouti, donde había piratas en los tiempos en que vivimos. Aquello no era ninguna broma. Yo estuve allí en un barco en Djibouti, que tenía la Armada Española, era una operación europea. Esto es Hablábamos de defensa europea. Estados Unidos no va a ir a Somalia, ni tiene por qué ir, ni le obliga ningún tratado. Pero bueno, Europa nos interesa, y nos interesa el Sahel, porque el Sahel, bueno, es que en el Sahel llegaron a secuestrar a ciudadanos españoles. Es que a veces nos olvidamos de las cosas, siendo yo presidente y antes. Y al final, pues logramos arreglar aquello que no era fácil. Es decir, que allí pues hay es que son estados, si no fallidos, sí cuasi fallidos. Y entonces allí te puede mandar el narcotráfico, igual que desgraciadamente te puede mandar en otros sitios con menos pinta de estado fallidos que los de África. Entonces, bueno, ahí los franceses se han retirado. El problema es que si se retira uno y se retira otro y se retira otro, al final todos los sitios los acaba ocupando alguien. Entonces China ocupa lo económico, pero lo otro o te lo ocupa el narcotráfico, el terrorismo, o vaya usted a saber quién. Por eso, cuando hablamos de la defensa y de todas estas cosas, pues conviene darse cuenta de que hay decisiones que tienen trascendencia. Y una última pregunta que nos manda una de las personas que ha seguido esta charla online. En relación a su postura claramente europeísta, presidente, ¿usted cree que Europa debería llegar a ser una federación o los Estados miembros deberían mantener su completa soberanía?
Bueno, esa es la gran cuestión, esa, de los demás Europa. Claro, ¿por qué se avanzó mucho en lo económico? Hombre, es verdad que la moneda forma parte de la soberanía de un país, pero lo que más forma parte de la soberanía de un país es la defensa, el control de las fronteras y la política exterior. Entonces, ese es el gran tema. Bueno, renuncio a la moneda, renuncio a los acuerdos comerciales, bueno, la PAC y la agricultura, donde puedo pescar. Los pescadores gallegos pescan donde dice la Unión Europea, no la Xunta ni el Gobierno de España. Bueno, parece que se puede renunciar. Pero claro, lo otro es el cogollo de la soberanía, la política exterior y la política de defensa. Bueno, este es el gran debate. ¿Queremos eso o no? Fórmulas hay. Yo he estado en Puerto Rico hace poco, es un Estado libre asociado, pero la política exterior y defensa la hace Estados Unidos. Y no eligen senadores al Senado de Estados Unidos, eligen sus propias... Hay muchas fórmulas, ¿no? Yo lo que creo es que cuanto más mayor sea la unidad y en organizaciones más amplias estés, se está mejor. Creo que andar solo por la vida en política y en cualquier otra faceta, pues en fin, a lo mejor no te molesta mucho, pero no te hace muy feliz. Pues volver a darle las gracias por compartir su visión, porque es usted una persona sumamente generosa, lo ha demostrado hoy, y porque ha sido un lujo compartir con usted y con todo el público este rato. El mío. Yo Muchas muy gracias, agradecido. presidente. Gracias. Gracias.